Y básicamente nos encontramos con el préstamo hipotecario. O sea, fundamentalmente nosotros vamos a trabajar con un préstamo. Bien, un préstamo hipotecario es un crédito bancario. O sea, los créditos, cuando el banco nos da dinero, pues nos exige unas garantías. Oiga, ¿y usted cómo me va a pagar? Entonces, la garantía real que soporta ese crédito que nos dan es la vivienda que se va a hacer, la promoción. Por eso es un préstamo hipotecario, porque se concede una hipoteca sobre ese bien que se va a hacer. Ya lo hemos comentado antes, pero debe constituirse en escritura pública. Normalmente el banco no... Esto tiene que tener, como partimos de la finca registral del solar, que ya está afectada por una declaración de obra nueva, o una... Bueno, no, todavía no la tenemos. Esa finca registral, con su declaración de obra nueva, si la tenemos o no, o la división horizontal, o el hecho de que vayamos a empezar la obra, se le pone una carga a esa finca registral, que es el préstamo. De manera que cualquier tercero puede ver que ahí se está esa promoción, esas fincas registrales están afectas de una carga hipotecaria que queda perfectamente definida. En esa escritura debe constar el capital que se concede de crédito. Normalmente, para una promoción inmobiliaria, los bancos lo que hacen es que ya te crean, una vez que has hecho la división horizontal y por lo tanto aparecen las 25 viviendas y los 2 locales comerciales, pues el banco te da 27 hipotecas, una sobre cada vivienda. Si todavía no se ha hecho la división horizontal, pues te da un préstamo global que luego ya se dividirá. Pero en cualquier caso, el primero B tiene una hipoteca de 157.200 euros. También hay que definir una serie más de características. El tipo de interés, si es fijo o variable, si está referenciado, bueno, está referenciado al Euribor más un tipo marginal, cómo se va a cobrar, mensualmente, trimestralmente, en fin, definir todas las condiciones del préstamo, que son 50 o 60 páginas, que hay que leer, desgraciadamente, porque la letra pequeña es importante. Las condiciones de subrogación, los tipos de intereses, los plazos, todo eso nos importa. Y tenemos que haberlo negociado previamente. Y si no lo hemos negociado, por lo menos saber qué es lo que tenemos entre manos. O sea, no, es una buena cantidad de páginas, pero hay que echarles un vistazo. Y luego hay otro concepto, que es el capital garantizado, que es importante porque es sobre el que se pagan impuestos. A mí me dan un préstamo de 100.000, pero la entidad financiera, y esto lo dice la ley, tiene que cubrir casos, entre todos los préstamos hipotecarios, pues de impagos, de costas judiciales, de intereses de demora, etcétera, etcétera. Entonces hay una fórmula que está en la escritura y que incrementa ese capital, que es el dinero que me van a dar, en una cifra que suele ser aproximadamente el 80% más, que es el capital garantizado. Ya saben ustedes que todas las escrituras tienen que tener un valor, las que estén afectadas del impuesto de actos jurídicos documentados, y sobre ese valor se gira el acto jurídico documentado que corresponde a cada comunidad autónoma. Bueno, pues el valor de la escritura es el capital garantizado. Entonces, el coste de una hipoteca de 100.000 euros no es el 1% de 100.000 en cuanto al impuesto, sino que probablemente es el 1% de 180.000, o por ahí, más o menos, depende de las condiciones, pero por ahí andan los tiros. Entonces, bueno, pues eso es más coste a la hora de pagar impuestos, más coste a la hora de notar y de registro. ¿Qué capital te dan? ¿Qué crédito te dan? Pues la cuantía suele ser un porcentaje del valor de tasación del inmueble, que es un valor que se parece bastante, o se debería parecer, al valor en venta. El banco le va a interesar conocer nuestro estudio de viabilidad, le va a interesar conocer nuestras expectativas, pero no tiene por qué fiarse de nosotros. Entonces manda a un tasador independiente a que estudie el proyecto, estudie todo, estudie el mercado y diga, bueno, pues yo creo que la valoración, que no es lo mismo valor que precio, ya ven ustedes,
la valoración de esta vivienda, de cada una de estas o del conjunto, pues es 200.000. Bien. Nosotros vamos a vender en 250, pues somos así de chulo. O vamos a vender en 190 porque queremos librarnos de esto lo antes posible. Pero eso al banco no le importa. Ellos tienen un papel de un señor que dice que el valor de ese bien es 190.000. Y el banco dice, pues yo te doy el 80% del valor de tasación. Nuestros estudios de viabilidad, nosotros haremos una estimación de que el valor de tasación es el de venta, pero bueno, en realidad es el valor de tasación. Con ese importe se inscribe como una carga en la finca correspondiente este préstamo hipotecario y cuando llegue el momento de la venta, pues el comprador se va a subrogar ese préstamo cuando se le entregue la vivienda. O bien lo va a liquidar en el momento con su propio dinero o con otro obtenido por otra hipoteca. Y se subrogará siempre y cuando el banco le conceda la subrogación porque tenga una serie de garantías suficientes. Que normalmente, en fin, si él ha podido poner la entrada y las letras, pues es difícil que no se lo concedan. Pero también hay que pasar por ese camino y hay que tenerlo controlado.